Ahora vamos a tomar contacto con la unidad móvil en la que está Carlos Estrione con el ministro Alfonso Prat-Gay. Te escuchamos, Carlos. Mónica, buenas tardes. Estamos aquí trabajando desde el Ministerio de Economía, lo que se conoce como el Ministerio de Economía, con el ministro Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda y Finanzas. Ministro, gracias por su tiempo. Mañana finalmente entra el proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso de la Nación para tratar el proyecto de impuesto a las ganancias. ¿Cuál es el espíritu de enviarlo ahora? ¿Se va a terminar aprobando antes de fin de año? Bueno, el espíritu de enviarlo ahora es como lo anunciamos al presentar el proyecto del presupuesto nacional. Nosotros dijimos que el presupuesto incluía una rebaja importante del impuesto a las ganancias para buena parte de la clase media, que esa rebaja tenía que ser aprobada por el Congreso y dijimos que la mejor manera de hacerlo era primero aprobar el presupuesto, que ayer tuvo dictamen en el Senado, y después tener la discusión más profunda respecto de ganancias, ¿no? Apareció otro proyecto de la oposición. Nosotros no tenemos ningún problema en discutir los proyectos. Lo único que decimos es no alcanza para todo. Sería muy bueno poder eliminar todos los impuestos, pero no podemos hacer eso. Entonces, en el marco de lo que ya se aprobó en el presupuesto, que es la partida que le vamos a dedicar a esta rebaja de ganancias, estamos dispuestos a discutir con los otros bloques para encontrar la mejor solución a lo que hoy está pidiendo la gente, ¿no? Mónica, Guillermo, los escucha el ministro. Sí, ministro, buenas tardes. Mónica Gutiérrez. El proyecto que presenta... Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El proyecto que presenta el Frente Renovador, ayer lo estuvo explicando en los medios y estuvo aquí Sergio Massa, obviamente es mucho más generoso, por lo menos en principio, prima facie, para con el trabajador, que el que presenta el gobierno. ¿Cuáles serían las razones de fondo por las cuales desde ya los legisladores y el resto deberíamos acompañar el proyecto oficial y no el otro? Bueno, como dije al principio, acá la cuestión es el tiempo que tenemos para ir bajando la presión tributaria en algunos aspectos y en este caso en particular en el de los trabajadores que, sobre todo en la última parte del kirchnerismo, vieron incrementada su presión tributaria, Mónica, muchísimo. Por ejemplo, para un asalariado que hoy cobra 40.000 pesos, en el 2010 hubiera pagado un impuesto de 1.500 pesos, pasó a pagar más de 4.500 pesos por mes en el 2015 y nosotros vamos a ir bajando esos 4.500 pesos de vuelta hasta la situación en la que estaban en el 2010, que era esos 1.500 pesos. La promesa nuestra es, en un mandato del... La promesa nuestra es, en un mandato del presidente Macri, vamos a revertir toda la injusticia que se generó en el segundo mandato de Cristina. Lo que nos está diciendo es que van a aplicar gradualismo en este tema, como se ha aplicado en otros. En este también la devolución y la baja va a ser más lenta, más gradual que lo que está proponiendo la oposición, porque no alcanza la plata. Esto es lo que está diciendo. Así es. Bueno, claro, ese es el problema que tenemos, Mónica. Si nos sobrara la plata, seríamos mucho más agresivos en esta rebaja porque entendemos que es una rebaja que hay que hacer y por eso queremos discutirla con toda la oposición. Y por eso este año, comprometiéndonos y cumpliendo una promesa del presidente Macri, aumentamos el mínimo no imponible muy fuertemente, casi un 100% en algunos casos, que nos costó, para que se entienda bien, 50.000 millones de pesos de recursos menos que tenemos este año, no solamente la Nación, sino también los gobernadores. En nuestra propuesta para el año que viene estamos dispuestos a devolver otros 30.000 millones de pesos y en los 2 años subsiguientes más o menos lo mismo. Vale decir, lo que estamos nosotros ofreciendo en este proyecto es más de 100.000 millones de pesos a lo largo de 4 años que le devolvemos al bolsillo de la gente. Por supuesto que es un esfuerzo muy grande para nosotros, habida cuenta del déficit fiscal que todos saben que tenemos, ¿no? Alfonso, ¿cómo te va? Te habla Guillermo Andino. Si tuvieses que hacer una apreciación global... Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Respecto del favorecimiento hacia el bolsillo del trabajador en números, comparado con lo que decía recién Mónica, porque probablemente quien no está en el gobierno le es más fácil hablar de cifras más abultadas, pero cuando uno se sienta en el sillón donde estás vos, la cosa cambia. ¿Cómo sería esa síntesis? No, la síntesis, a ver, el proyecto de Massa, Massa lo que dice es
tenemos estos otros recursos. Bueno, nosotros queremos ver si esos recursos realmente existen, ¿no? Porque el problema que vemos es que, bueno, es muy fácil prometer algo que, como bien decís vos, no tenés la responsabilidad después de recaudarlo, entonces todo indica que no tiene costo esa promesa. Nosotros lo que queremos ver es efectivamente cuánto vale esa promesa de Massa, y por eso lo primero que dijimos es, le vamos a pedir a la AFIP que haga un cálculo y que audite estas cosas que Massa quiere aumentar en otro lugar. Algunas cosas directamente no existen. Por ejemplo, Massa dice, pongámosle un impuesto a las ganancias a las LEVACs. Hoy el 97% de las LEVACs ya pagan impuesto a las ganancias porque están en manos de personas jurídicas. Entonces, cuidado, porque si todas las promesas de Massa son como esta, que vale el 3% de lo que él promete, evidentemente vamos a estar engañando a la gente. Entonces, él habla también del juego. Se preguntaba por qué no se graba el juego, por ejemplo, ¿perdón? Alfonso. Lo del juego yo creo que es algo para discutir, me parece que no hace falta irse muy lejos. El presidente Macri, cuando estuvo en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en los últimos 2 años, fue muy agresivo respecto del juego, incrementando fuertemente los impuestos. Lo que pasa es que Massa propone una fórmula que no tiene nada que ver con el impuesto a las ganancias y nos dice que a partir de ponerle un impuesto a los activos de los casinos, claro, va a recaudar... De las 95.000 máquinas de tragamonedas, habla él. Sí, eso lo dijo una vez, después dijo otra cosa, en el proyecto dice algo diferente. No hay, de hecho, un proyecto de Massa todavía. Entonces, digamos, me parece que lo que tenemos que hacer es transmitirle a la gente la vocación de reducir el impuesto a las ganancias dentro de el margen presupuestario que tenemos, pero sobre todo dentro de un margen de verdad. Lo que no podemos estar haciendo es prometiendo alegremente lo que no hay, ¿no? Ministro, en los últimos días, a propósito de cómo se reabre después de las declaraciones de Labaña, etcétera, el debate sobre la economía y desde ya el apremio social que hay, que el gobierno lo ha reconocido, uno tiene la sensación que para bajar el déficit fiscal en este contexto ustedes solo pueden recurrir a más endeudamiento en un panorama que sea complicado o emisión monetaria, como si estuviera en una encerrona en esta situación el gobierno, mientras las inversiones llegan muy lentas. ¿Qué otras puertas de salida hay si no son estos impuestos de los que habla la oposición? No sé, a la minería, a las ganancias del dólar a futuro, a estos temas que están tan en debate en relación a estas leyes. Bueno, la discusión, Mónica, es cómo vamos a ir ordenando de a poco el déficit fiscal, que recibimos un déficit muy alto y un endeudamiento muy alto. Esta discusión del endeudamiento, lo que hay que poner negro sobre blanco es, nosotros tomamos este año deuda para pagar los vencimientos de deuda del gobierno anterior, de gobiernos anteriores, ¿no? Y nos podemos remontar hasta años anteriores, incluso de deuda que dijeron que habían resuelto y que no resolvieron en las cortes de los Estados Unidos en Nueva York. Nosotros en lo que va del año, Mónica, para que nos entiendan bien todos los que nos están escuchando, pagamos 50.000 millones de dólares de servicio de deuda, de una deuda que no contrajimos nosotros, ¿no? Entonces no es solamente el déficit, es también la herencia de una deuda muy pesada. Entonces lo que hay que preguntarse acá es, y nosotros entendemos que el 22 de noviembre del año pasado el mandato popular que recibimos fue honrar la deuda, poner de vuelta la situación financiera en orden, y no es una alternativa a dejar de pagar. Tampoco es una alternativa a pagar con emisión y generar inflación. Y tampoco, y esto es una opinión de nuestro gobierno, por ahí otros tienen otra opinión, es una alternativa a bajar fuertemente el gasto público, que pareciera ser que es la propuesta de Labaña, si es que hay una propuesta, no hemos visto los detalles, pero a Labaña le preocupa el atraso cambiario y le preocupa el gasto público. Bueno, que nos diga cómo va a ser el ajuste que él quiera hacer o cómo lo haría, y que nos diga cuál sería el impacto de una mega devaluación, pero no es el camino que nosotros hemos elegido. Alfonso, con referencia a lo que estás diciendo, porque también desde la oposición dicen, ¿por qué el gobierno no apostó al consumo? Haber apostado al consumo, a billetes en la calle, con la maquinita, ¿hubiese generado un efecto inflacionario mayor del que se ha vivido en estos últimos meses? No, yo no creo que sea eso lo que está pasando realmente. Me parece que hubo mucho, en los años anteriores, el gobierno anterior lo que apostaba era a que no hubiera ahorro,
que no es lo mismo que apostar al consumo. Con el esquema anterior, esencialmente no te convenía ahorrar y terminabas gastando las cosas que no querías comprar o comprando las cosas que no querías comprar. Nosotros creemos que hace falta una cultura del ahorro que nos permita además financiar la inversión con la cual vamos a generar los puestos de trabajo que de a poco nos van a ir sacando de la pobreza. Esa es la diferencia con el populismo. Lo que vemos este año es que en los últimos meses, a pesar de que hay una mejora en el salario real, en los últimos 2 o 3 meses, después de la caída del primer semestre, todavía hay consumidores que están muy cautos porque no saben muy bien, después de algunas correcciones en la primera mitad del año, que planificar hacia adelante. Y nosotros lo que estamos diciendo es, vamos en línea con lo esperado, vamos bajando de a poco el déficit, vamos bajando de a poco la inflación, el año que viene vamos a crecer, no lo decimos solamente nosotros, lo dicen prácticamente todos los economistas, incluidos economistas de la oposición, y lo que vamos a ir viendo de a poco es que ese consumidor, ese inversor, ese agente económico se va a ir convenciendo de que esto efectivamente va a ser así porque todos los días estamos un poquito mejor. Bueno, si el año que viene nosotros crecemos, perdón, Mónica, si el año que viene crecemos un 3,5%, como dice el presupuesto, va a ser el año de mayor crecimiento en los últimos 6 años. Eso va a ser muy importante, pero lo vamos a conseguir si trabajamos de manera conjunta con la oposición y con otros actores económicos. Hoy tuvimos una segunda versión del diálogo para la producción con la CGT, con las organizaciones empresariales. Es un camino diferente. Yo entiendo que algunos tengan la ansiedad de decir, bueno, ¿por qué no sucede lo que sucedía en otros casos? Pues estamos haciendo las cosas de otra manera. No queremos volver al pasado. Y ahí queremos lanzarnos hacia el futuro. De esa reunión salió el anuncio que se conoció hace un rato de una suerte de compromiso antidespido, de que hasta marzo los empresarios se han comprometido y el gobierno ante la CGT en que no va a haber despido, que puede haber suspensiones pero no despidos. Estos compromisos, ya hubo un compromiso previo en el otoño que al parecer no se respetó a rajatabla cuando se vetó la ley antidespido, porque hay 127.000 despidos. ¿Por qué esta vez deberíamos quedarnos tranquilos y decir, van a respetar este compromiso? No, cuidado, Mónica, cuidado con los números allí, porque los 127.000 es en los últimos 12 meses, con una caída muy fuerte en la primera mitad del año. Es más, los propios números del Ministerio de Trabajo muestran que en los últimos 4 meses la cosa se estabilizó y creció un poco, así que eso sería compatible con aquel compromiso. Ahora, igual, insisto en lo siguiente, hay la mejor predisposición por el lado de los empresarios, muy buena voluntad por el lado de los sindicatos, pero estos compromisos se cumplen en la medida de lo posible, ¿no? Nadie está acá obligando a hacer aquello que no se puede. Nosotros creemos que la última vez que se firmaron estos acuerdos, en aquel momento de manera voluntaria con una sola de las patas, que eran los empresarios, efectivamente a partir de ahí dejó de caer fuertemente el empleo, incluso en un sector que hasta hace poco estaba muy afectado, como es el sector de la construcción. Pero el mismo sector de la construcción, que explica la mayor caída del empleo y que empezó en la segunda mitad del año pasado y después continuó en la primera mitad de este año, ya vemos que en los números de, sobre todo agosto y septiembre, hubo una pequeña reactivación de la construcción. Así que nosotros lo que creemos es que, redondeando un poco, Mónica, y sin ánimo de abundar en algo tan obvio como la herencia recibida, eso fue lo que recibimos y eso fue lo que nosotros nos comprometimos a ordenar en el transcurso de un año. No se puede en 6 meses dar vuelta a lo que se armó mal durante 12 años. En un año, que fue un año de transición, que ha sido duro para muchos argentinos, que nosotros somos muy conscientes de que eso es así, está terminando con un punto de partida muchísimo más auspicioso de cara al año siguiente. Y nosotros creemos que eso va a ser la manera en que se empiezan a resolver las cosas. Incluso la cuestión fiscal. Es mucho más fácil ordenar el déficit fiscal en crecimiento que en recesión, como es la situación actual. Bueno, ministro, muchas gracias por este contacto. Hasta la próxima. Chao, Esperemos Alfonso. que Gracias a ustedes por este tiempo. Adiós. Hasta la próxima.